Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. La voz que convoca en este momento en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical de la asociación. Directivo Jesús Alejandro, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Una gran preocupación con lo que está pasando con unos docentes provisionales en la ciudad de Medellín. Un saludo, compañeros, esperando que todos estemos muy bien, cuidándonos en nuestras casas, con nuestras familias y sobre todo también siendo solidarios con aquellos compañeros, vecinos, familiares que de pronto tienen una situación más difícil en este momento y que requieren de nuestro apoyo. El tema que quiero trabajar el día de hoy en mi intervención va a ser específicamente el de la situación que se está viendo en Medellín, en Secretaría de Educación de Medellín, con la decisión errada que toman de dar por terminados los nombramientos provisionales a unos compañeros que venían cumpliendo su tarea, cubriendo plazas temporales. Esta situación pues es bastante grave y se suma a una serie de acciones que hemos venido denunciando de diferentes sectores donde algunas empresas de alguna manera toman acciones en contra de los trabajadores que los dejan cada vez más vulnerables, por ejemplo, suspendiendo contratos, generando licencias no remuneradas, aunque ya sale una normatividad sobre eso, prohibiéndolo de alguna manera, y bueno, generando unas condiciones difíciles para los trabajadores. Otras empresas, por el contrario, han sido, digámoslo, solidarias y han asumido una posición de responsabilidad social. Pero para el caso que nos referimos ahorita es lamentable, pues se trata de una entidad pública y de trabajadores que estamos al servicio precisamente de la comunidad y de nuestra ciudad Medellín, los compañeros que venían cubriendo estas plazas en provisionalidad temporal. Así es, directivo Jesús Alejandro Villa. Pues en la voz de la secretaria de Educación de Medellín nos mencionaba que eran 87 docentes que estaban provisionales y que ya se les termina esa provisionalidad. ¿Quiénes son esos docentes y con qué condiciones o características presentaban, sobre todo en esos contratos? Bueno, para tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo y que quienes nos escuchan dimensionen y observen cuál es la característica de la situación, es importante, primero que todo, aclarar de quiénes se trata, quiénes son los compañeros y compañeras afectados. Son algo más de 80 compañeros en la ciudad, con diferentes situaciones cada uno de ellos. Lo primero hay que decir que no son todos los provisionales, ni afecta esto a todos los compañeros que están en provisionalidad, sino a un grupo específico que además es muy vulnerable por la gran movilidad que tiene. Y se trata de los compañeros que cubren plazas en vacancias temporales. Son provisionalidades para vacancias temporales. Estos compañeros que cubren licencias de maternidad, incapacidades extensas, licencias no remuneradas, otro tipo de licencias y comisiones que de pronto los de planta, por decirlo de alguna manera, o el titular de la plaza está en esa situación. Es decir, cubren situaciones administrativas especiales. Sí, esto hay que tenerlo muy claro. En esa medida, estos compañeros suelen tener nombramientos que son puntuales en el tiempo, específicos en el tiempo. Desde el momento de que se inicia o que otorga pues la licencia al municipio o la incapacidad pues la entidad prestadora hasta el momento en que esta termina. ¿Cierto? Es el tiempo que ellos cubren, es el tiempo que ellos tienen como nombramiento. Y van, digámoslo, saltando de nombramiento en nombramiento conforme se va dando esta necesidad. Por eso digo, son unos compañeros con unas condiciones difíciles, bastante complejas, de inestabilidad, a lo que además se suma a lo que está sucediendo en este momento. A estos compañeros entonces específicamente se les envió un correo electrónico donde se les avisa la terminación de la misma, del mismo nombramiento, ¿sí? De la provisionalidad. En ese correo no se incluyó ni el acto administrativo ni mayor explicación, simplemente se les avisó esta situación pues, que se presenta. Allí entonces nosotros encontramos que, digamos, son los compañeros más vulnerables y la situación se torna mucho más preocupante por esto. Directivo Jesús Alejandro Villa, pero entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de Adida, la posición de Adida frente a esta situación de despido de algunos docentes del municipio de Medellín? Bueno, es muy importante destacar que una vez nos enteramos de la situación, el mismo 25 de marzo, es decir, los compañeros
les notifican el 25 de marzo, tal vez en la mañana, y en horas de la tarde, que ya estamos enterados desde la Junta Directiva de ADIDA, iniciamos todo un proceso de acción. Evidentemente decidimos solidarizarnos inmediatamente con ellos y asumir pues la tarea de denuncia y de exigencia a la Secretaría de Educación frente a esta, digámoslo, acción de atropello por parte de ellos. Es así como el mismo 25 de marzo, en horas de la tarde, ya está en juego, moviéndose por todos lados, una campaña de denuncia frente a los hechos que se vienen presentando en Secretaría de Educación por nuestros medios de comunicación y además los diferentes directivos de ADIDA por nuestros propios medios, redes sociales y demás, denunciando pues lo que algunos hemos llamado masacre laboral en la Secretaría de Educación de Medellín. De forma institucional, además, ADIDA realiza un oficio dirigido a la Secretaría de Educación donde plantea obviamente el desacuerdo y las exigencias de que esto no debe realizarse. Y destacamos allí, le decimos a la Secretaría que esto es además más grave en la situación actual. Es que no es un contexto normal o cotidiano, es una situación donde los compañeros quedan mucho más vulnerables frente a la situación del aislamiento preventivo y la crisis sanitaria cuando simplemente los sacan de un proceso laboral que venían y que además los sacan por situaciones que no son atribuibles a ellos. Ahorita profundizamos sobre cuál ha sido la posición de Secretaría y nuestros argumentos para contrarrestar y de alguna manera plantear el debate. Además de eso, ya de forma puntual, yo radiqué un oficio dirigido al Ministerio de Educación, manifestando pues la preocupación, haciendo la denuncia y solicitando la intervención en la medida de lo posible frente al actuar de Secretaría de Educación. En los mismos términos también radiqué un oficio al Ministerio del Trabajo, ya en las horas de la tarde, manifestando obviamente la preocupación frente a esto, cómo se solicita que no sea aplicado y solicitamos pues los buenos oficios del Ministerio frente a esto que consideramos pues una masacre laboral. Entonces esto es bien importante. Pero además de esto, el tema lo llevamos a FECODE, se informa a FECODE, quien de forma muy rápida también entra a apoyar la situación y se pronuncia el 26 de marzo de forma pública denunciando esta situación y apoyando a ADIDA en la gestión que se viene realizando. Allí contamos pues con el decidido apoyo de varios ejecutivos, en particular la compañera ejecutiva de Antioquia de nuestro sindicato ADIDA, que hoy está en FECODE, la compañera Marta Alfonso. Entonces ahí vamos avanzando con más cosas. Hicimos y venimos haciendo, como lo hacemos hoy mismo en el programa, todo un proceso de difusión por programas de radio, como es Educación al Día, que es un programa particular, Despertar Educativo, que es nuestro programa, en Radio Bolivariana y obviamente por las redes sociales y todos los medios que están pues a nuestro alcance. En este proceso obviamente hemos alcanzado un cierto nivel de visibilización del problema y algunos pronunciamientos de personalidades públicas a favor pues de los compañeros trabajadores, representantes de las cámaras, concejales, entre otros, además de las fuerzas políticas pues que tenemos presencia al interior de ADIDA. Nos hemos pronunciado y hemos manifestado pues nuestro apoyo a los compañeros, pero sobre todo la denuncia a la actitud de Secretaría de Educación. Bueno, frente a las afirmaciones que ha venido realizando Secretaría de Educación en esta, digámoslo, campaña mediática y de redes para tratar de justificar su accionar, nosotros tenemos obviamente que responder y negar y mostrar por qué es mentira, no es cierto lo que vienen planteando. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, punto a punto, aunque luego seguramente en otros espacios profundizaremos el tema. Lo primero, Secretaría de Educación plantea que se determina la provisionalidad a compañeros docentes que ya cumplieron el nombramiento al 29 de marzo, es decir, que su fecha de terminación ya se había cumplido o se cumplía pues al 29 de marzo, lo cual es falso. Se le informó de la finalización a maestros con nombramientos que se extendían hasta entrado abril, incluso más, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezan con una afirmación, digámoslo, que se aleja de la verdad, Secretaría de Educación. Un segundo punto es que plantea Secretaría de Educación que ya se reintegraron los titulares, lo cual también es falso. Dentro del bloque de compañeros que están en esta situación, se le informó la finalización a maestros que al titular de la plaza se le prorrogó la situación administrativa, es decir, se encuentran todavía en licencia de maternidad, en licencia no remunerada o en incapacidad. Y lo mismo, hasta más allá del 29 de marzo. Entonces es falso
que a todo ese bloque de compañeros que están en la resolución donde dan por terminado estos nombramientos, se les haya reintegrado el titular de la plaza, ¿cierto? Secretaría estaría pagando doble, que estaría incurriendo en un detrimento patrimonial. Es otra de las cosas que ellos afirman. Nosotros consideramos que eso es falso y les voy a mostrar por qué. Las incapacidades después del tercer día no las paga Secretaría, sino que son reembolsadas por el prestador de salud. Es decir, Secretaría es el pago, pero los dineros luego el prestador de salud se los reembolsa a Secretaría de Educación. Entonces no estaría Secretaría de Educación haciendo un doble pago, un pago al titular y otro al compañero que lo reemplaza, ¿cierto? Las licencias no remuneradas, pues tampoco, pues son no remuneradas, entonces Secretaría no le está pagando al titular. Entonces no habría un doble pago. Y lo mismo pasa con las licencias por maternidad, que son reconocidas es por el prestador de salud. Entonces, falsa la afirmación de que estarán haciendo un pago doble. ¿Que lo ordenó el gobierno nacional? Falso. En ningún decreto, al menos de los que han salido hasta el momento, se autoriza o se ordena este tipo de acciones. Incluso si nos ponemos a mirar, en la inmensa mayoría de entidades territoriales alrededor del territorio nacional no aparecen ese tipo de acciones. El caso, pues, como donde esto se está dando es la ciudad de Medellín en particular. Entonces, falso también esa afirmación. Que la crisis sanitaria justifica este tipo de acciones, falso, y de la mayor gravedad. Primero que todo, porque la crisis sanitaria no es un hecho atribuible al trabajador, ¿cierto? Segundo, porque antes todo lo contrario, la crisis sanitaria y la crisis de emergencia que vivimos implica una mayor responsabilidad de los empleadores, incluidos los empleadores públicos. En vez de dejar tirados, como dice vulgarmente, a los trabajadores, implica una responsabilidad social. Pero además, ya hemos visto cómo en algunos de los decretos que han salido, por ejemplo, para el sector de los docentes de cátedra y los docentes temporales o ocasionales en las universidades, se garantiza la protección y la no terminación de contratos o suspensión de pagos. Y lo mismo para los contratistas. No ha salido uno específico sobre los docentes, digámoslo, en provisionalidad, pero sí han salido para otros sectores donde se evidencia que el espíritu de esta normatividad y del actuar que orienta el gobierno nacional sobre los trabajadores, en particular los trabajadores públicos, no apunta a que se terminen pues los nombramientos, que es pues bastante complejo y grave para nosotros. Y finalmente a mí sí me gusta sobre este particular señalar que hay un hecho que además se suma a la situación. A los compañeros les llega el pago, digámoslo, con la liquidación, es decir, los liquidan ya y muchos de ellos ni siquiera habían sido debidamente notificados. Es decir, simplemente se les informó por un correo, pero no se hizo una notificación debida y sin embargo ya hicieron efectivo la liquidación pues de salarial y demás por finalización, lo cual es pues bastante grave a mi modo de ver. Así es, Jesús Alejandro Villa, pero entonces, ¿qué dice la Secretaría de Educación de Medellín? ¿Cuál es su postura y cuál es la explicación que le da a todos estos despidos de los provisionales? Secretaría de Educación, por su parte, en respuesta a la presión que ha realizado ADIDA en particular, responde sacando un comunicado de prensa, un boletín de prensa, en el que trata pues de justificar ante la opinión pública su actuación y de negar lo que estamos denunciando. Allí ellos sostienen que se trata de personas a los que les terminaban pues la provisionalidad, personas que el 29 de marzo ya se les terminaba su nombramiento en provisionalidad temporal y que los titulares ya habían regresado pues a sus plazas, lo cual evidenciamos no es cierto cuando dialogamos con varios compañeros afectados y nos informan que sus provisionalidades iban hasta bien entrado a abril algunas, incluso más, y también con algunos compañeros titulares que nos dicen, no, yo todavía estoy en incapacidad, yo todavía estoy en licencia y no entendemos por qué está pasando esto. Secretaría entonces viene realizando una campaña, digámoslo, fuerte para ocultar la situación, una campaña de carácter mediático y de alguna manera para quitarle el apoyo que la ciudadanía le ha estado dando pues a estos compañeros afectados, incluso utilizando el canal Telemedellín para pues plantear sus posiciones. Aquí quiero hacer un paréntesis, invitarlos a todos a que nos ayuden a seguir desmintiendo la posición de Secretaría de Educación, las publicaciones que vienen haciendo por Twitter y por sus redes sociales donde dicen pues lo que les acabo de mencionar, y debemos es apoyar cada vez más y denunciar a Secretaría de Educación en este actuar, todos sumarnos en esta situación,
Por ejemplo, el día 29, el día 28, fue muy fuerte la campaña que hizo Secretaría de Educación por las redes pues, de ellos, tratando pues de desmentir pues nuestra denuncia y de justificarse. Nosotros obviamente respondemos también por nuestros medios de comunicación, pero es muy importante que el magisterio en general se sume y ayudemos a desmentir la posición pues de Secretaría de Educación. Directivo Jesús Alejandro Villa, muchas gracias por participar en Despertar Educativo Radio. Seguiremos atentos y haciéndole seguimiento a esta noticia que perjudica a 87 docentes del municipio de Medellín. ¿Algo más que quiera comunicarle a todos los oyentes de Despertar Educativo Radio? Bueno, finalmente hacer un llamado a los compañeros docentes de todo el departamento y de Colombia en general a que apoyemos esta denuncia, seamos solidarios. Hoy no podemos sacar un mitin, una marcha por este tema, pero sí, pues por las condiciones que todos conocemos, pero sí podemos manifestarnos públicamente por las redes sociales, por todos los medios de comunicación a nuestro alcance para apoyar lo que estamos haciendo. Desde la Junta Directiva, obviamente, como les acabo de contar, se han hecho las denuncias, los oficios ante las entidades que corresponde. Sin embargo, eso no es algo que sea muy rápido de resolver, pero la presión mediática sí la podemos hacer entre todos y debe ser constante. No puede pasar esto simplemente como un hecho anecdótico. Tiene que costar a Secretaría de Educación el ser injusto, el ser arbitrario y el ser irresponsables con sus trabajadores. Por otro lado, desde la Junta Directiva manifestamos y hemos venido señalando nuestro apoyo, nuestra solidaridad y reconocimiento con los trabajadores de la salud. Hoy se debe destacar el esfuerzo que están realizando con una situación, digámoslo, laboral y de garantías muy precaria. Debemos sumarnos todos los trabajadores, como nosotros históricamente lo hemos hecho, a la exigencia de condiciones y garantías para todos los trabajadores y en este caso en particular para los trabajadores de la salud. Esta crisis ha desnudado y ha evidenciado cómo las exigencias que hacemos en las calles son completamente válidas y necesarias. Cuando hablamos de reforma al sistema nacional de participación, estamos hablando de saneamiento básico, salud y educación. Y hoy vemos que tenemos serias dificultades en términos de saneamiento básico, municipios sin acueducto, por ejemplo, sin alcantarillado, situaciones en veredas muy complejas y que entran pues a perjudicar las medidas sanitarias. El tema de la salud, evidentemente, como es precario la posibilidad de atención a esta situación de crisis y coyuntural, y en educación ni decirlo, cuando encontramos que no hay conectividad, que no hay posibilidades de materiales y de muchas situaciones que se requieren en cada colegio cotidianamente, pero que hoy se evidencian mucho más precisamente por la crisis en que estamos. Entonces, tenemos la razón cuando exigimos reforma al Sistema General de Participaciones, cuando exigimos saneamiento básico, salud y educación para todos. Compañeros, que tengan una feliz noche.